Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a la sección de videos de la revista Latin Pyme. Recuerden que aquí nos importa realmente qué es lo que está pasando en el mundo empresarial. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, acceso al crédito durante COVID-19, un estudio que hizo el profesor Santiago Rodríguez de la Universidad de los Andes. Él es profesor de la Facultad de Administración. Bienvenido a la revista Latin Pyme, profesor. Carlos, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Miren, nos llama mucho la atención unos datos que usted tiene en este estudio, Acceso al Crédito COVID 2019, un trabajo que se hizo con datos de Data Crédito. Mire, en enero del 2020, las operaciones de crédito para las personas naturales estuvieron alrededor de 14.6 billones de pesos. En enero de 2019, alrededor de 11.2 billones de pesos, las mismas operaciones para personas naturales. Aquí mi conclusión propia, no sé usted qué diga, es que este año pintaba bien. ¿Es así? Exactamente. Entre enero y febrero, el crecimiento en el valor de las operaciones fue del 30%. Entonces, enero y febrero pintaba un año excepcional, muy bien, hasta que llega marzo con el tema del COVID-19 y efectivamente trastoca y cambia toda la tendencia en el tema de crédito. Ustedes dicen en este estudio que los más afectados fueron mujeres y jóvenes, ambos de estratos bajos, los más afectados con esta crisis que se está viviendo, de acuerdo con el tema que estamos tocando, el crédito. ¿Por qué? Claro, efectivamente, en el número de operaciones entre marzo y mayo de 2020 versus el año anterior, hubo una caída del 50% en el número de operaciones, quiere decir que se hicieron la mitad de los créditos. Como menciona usted, dentro de los grupos poblacionales que más se vieron afectados, por un lado fueron las mujeres, que cayeron 54% en el número de operaciones, y por otro lado los jóvenes entre 18 y 25 que cayeron 63%. Las mujeres puede estar explicado porque parte de los créditos que solicitan las mujeres normalmente es en persona natural, es para generar algunos negocios, son créditos pequeños de microempresa o comerciales para generar algunos negocios y eso por supuesto en la medida que la economía se frenó cae. Y el tema de los jóvenes puede estar explicado por un desempleo mucho más concentrado y una caída de ingresos en ese rango de edad. Haciendo un análisis y dando un vistazo a la historia del crédito, profesor Santiago, ¿quiénes se endeudan más, los hombres o las mujeres en nuestro país? Cuando veamos históricamente, no en este periodo, normalmente las mujeres del 100% de los créditos se llevan el 55% y los hombres el 45%. Esa diferencia, como mencionado, está explicado porque las mujeres son más activas en créditos, pero no es necesariamente para temas de gasto, sino para temas de generación de ingresos adicionales. Utilizan el microcrédito, el crédito del sector real y el comercial para generar algunos negocios particulares. Entonces, en estudios previos que hacemos con la información de data crédito en entregas anteriores, hemos encontrado que la mujer sí es más dinámica que el hombre, pero está enfocado en muchos de los casos para generar negocios. ¿Es más dinámica que el hombre, pero es más buena paga que el hombre o viceversa? De la información que tenemos en estos estudios, tomamos realmente, son las nuevas operaciones que pasan por Data Credit to Experian. Y no miramos y no tenemos la información, yo no tengo la información del comportamiento de pago. La respuesta se la puedo dar más a nivel personal. En general, yo sí pensaría que las mujeres son más ordenadas y más organizadas y pagan de manera más cumplida, pero eso es una dotación absolutamente personal. Bien, profesor, sigamos hablando del comportamiento del crédito durante el COVID-19. Nos ven muchos empresarios, profesor, y algunos dicen que su programación financiera desde niños y jóvenes fue, algunos, por sus padres, ahorre, 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 y cuando tenga un capital, monte una pyme, una pequeña y mediana empresa. Otros no están con esa programación, sino que utilizan el crédito. ¿Cuál de estos dos componentes o de estas dos líneas es más importante a la hora de crecer financieramente? ¿El del crédito o el que ahorró y monta su propia empresa? Yo diría que el crédito es fundamental para crecer, tanto en las empresas como en las personas naturales. El crédito finalmente es el que le permite a usted desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas, o le permite a nivel personal tener ciertos gustos o bienes, comprar una casa, un carro, que finalmente es un bienestar, digamos, familiar y personal. Entonces, yo creería y considero que el crédito es una muy buena herramienta para crecer. Esperar a ahorrar para poder comprar un bien puede tomarle un tiempo mucho más largo y no permitir o disfrutar por un lado o generar un negocio o desarrollarlo de manera mucho más rápida. Entonces, yo considero que el crédito sí es adecuado. Lo que hay que tener cuidado
es no sobreendeudarse para no comprometer el flujo de caja de la compañía o de la persona. Entonces, el error es cuando ya comienzan a sobrepasar y a aumentar el endeudamiento y ya, digamos, podemos decir que es como un sobreendeudamiento. Pero, digamos, el crédito es el que realmente le permite y permite en la economía crecer. Sin el crédito, la economía se frena. ¿Qué cree usted desde su experiencia, profesor, que va a pasar en este segundo semestre del año 2020? Algunos van a optar por endeudarse, por sacar créditos, porque necesitan comer, necesitan pagar otros créditos y así pues ir sobrellevando esta crisis. ¿Qué cree usted que va a pasar? Y otros también van a pensar en, no, quietos los créditos y con los 4 pesos que tenemos ahorrados vamos a subsistir hasta que consigamos un empleo. Yo creería que en el segundo semestre va a haber una reactivación del crédito. Como mencioné, en el número de operaciones cae el 50%. Ya en y eso es hasta mayo. Ya en junio estamos viendo una recuperación con otras fuentes. Cuando miramos en los desembolsos de la información de la superfinanciera, cuando miramos, se ve que está creciendo. Cuando miramos el gasto que se dio en junio de este año, hubo un crecimiento inclusive contra el año pasado. Entonces yo creería que, digamos, ya comienza a reactivarse. Yo considero que el segundo año va a ser mejor que estos últimos meses que hemos tenido. Por supuesto, va a depender de la velocidad con que se comiencen a abrir en cada una de las ciudades las diferentes subeconomías que se estén dando. Por supuesto, en la medida que comencemos a frenar otra vez, va a tener cierto, digamos, encerramiento, eso pues, va a hacerlo un poco más lento. Pero yo sí creería que un segundo semestre va a ser mejor que, digamos, que estos meses de marzo, digamos, a mayo. Sin embargo, puede que no sean iguales a las del año pasado, pero yo creería que el punto más bajo en el tema de crédito, yo creo que lo sufrimos en abril y mayo. Profesor, dos datos importantes que nos pueda compartir acerca de este estudio que ustedes acaban de sacar, dos datos interesantes que nos pueda ayudar a entender más el comportamiento del crédito en Colombia. Digamos que es importante mencionar, cuando miramos los tipos de cartera que más cayeron en esos meses, es por un lado el microcrédito y por otro lado la cartera comercial. Eso justamente implica que las personas están viendo que en la medida que la economía está cerrada, no justifica pedir un crédito para generar algún tipo de negocio, porque finalmente eso no se va a dar, las ventas no se están dando. Entonces yo creo que la gente, las personas están haciendo relativamente precavidas en no pedir crédito para esos negocios, por eso estamos viendo que el microcrédito y la cartera comercial cae. Y el otro punto importante, cuando miramos y hacemos un zoom al sector financiero, miramos que por tipo de producto, el más perjudicado, digamos, el que más cae es la tarjeta de crédito, cae 72%, cuando el promedio es 50%, la tarjeta cae 72%, y estamos entendiendo un poco la dinámica en esos meses donde las personas han estado en su casa y por supuesto la dinámica de consumo y de gasto en los establecimientos comerciales se ha frenado y ahora la utilizamos para otro tipo de bienes, pero en menor medida. Entonces yo creo que es importante mencionar que en la medida que estamos, digamos, en casa, ha cambiado ese comportamiento de uso de la tarjeta y por eso vimos que en esos meses cae el 72%. Hay mucha expectativa de lo que va a suceder con el pago de los créditos que se habían generado en 2019, 2018, 2017 y que todavía no habían sido culminados y que con la llegada del COVID-19 pues no se han podido pagar porque la gente se quedó sin empleo, tiene que utilizar ese dinero para el pago de otros gastos. ¿Qué cree usted que va a pasar con el comportamiento de esos pagos a futuro desde su experiencia, profesor? Porque hay bastante preocupación. Hay gente que tiene con qué pagar, tiene sus ahorros y no ha perdido su empleo, pero también va a haber una cantidad de personas que van a estar finalmente reportadas. ¿Qué creería usted? Sí, yo creería que, digamos, los alivios en el flujo de caja, digamos, las prórrogas que han ofrecido el sector financiero, particularmente para las personas, pues sí lo han acogido en un porcentaje muy alto. Y yo me atrevería a decir que inclusive personas, como menciona usted, que no tuvieron una caída importante o no tuvieron caídas en sus ingresos, se acogieron a ese beneficio, digamos, entre comillas, porque simplemente es beneficio de flujo de caja. No es que le estén regalando las cuotas, simplemente que las va a pagar, digamos, posteriormente. Entonces yo creo que hay un grupo de personas que, aunque pudo pagarlo, lo hizo, esas no van a tener problema. Por supuesto, lo que sí vamos a ver es personas que efectivamente se les haya caído el ingreso y hayan tenido, digamos, algún tipo de dificultad, que estas ayudas digamos, postergar los pagos están trasladando el problema un poco hacia adelante. Obviamente es esperando que la economía se reactive rápidamente,
y que la reactivación sea muy rápida, como en B, digamos, para que coja muy rápidamente, o que, digamos, el desempleo también reaccione. Entonces, estas prórrogas, digamos, y periodos de gracia, lo que están ayudando y procurando es que las personas rápidamente restablezcan su ingreso para que no se vea afectado tanto la cartera de vencida, pero yo sí creería que hacia final de año vamos a tener una cartera de vencida un poco más alta, porque las ayudas van a llegar, pero en algún momento el que pierde el trabajo y le tome más de un año, digamos, conseguir o mejorar sus ingresos, pues claramente va a tener dificultades para pagar los créditos. Bien, profesor, y ya para finalizar, algo más que nos quiera contar sobre este estudio que se hizo y un mensaje para las pequeñas y medianas empresas en Colombia que nos están viendo en estos momentos. O sea, un punto importante, cuando comenzamos a mirar entre marzo y mayo, hubo una caída muy importante de 50% en personas naturales de operaciones, en personas jurídicas el 28%. En personas jurídicas es un poco más lento, digamos, la caída. Digamos, la buena noticia, un poco para los microempresarios y en general para las personas, es que cuando comparamos abril con mayo, solamente esos 2 meses del 2020, ya se ve una leve, digamos, mejoría. En persona natural sí una del 2% muy pequeña, pero en persona jurídica, el incremento del número de operaciones entre esos 2 meses, solamente abril y mayo, fue arriba del 20%. Entonces yo sí siento que, digamos, un poco la buena noticia es que el crédito se está reactivando, digamos, y ya junio y hacia adelante va a ser mejor. Entonces yo creo que como alivio es ya el punto más duro, creo que lo hemos pasado y lo que vamos a tener aquí adelante son recuperaciones. Bien, profesor, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos sus conocimientos y muy seguramente más adelante volveremos a entablar conversación con usted. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Espero haya sido de utilidad esta conversación para las pymes y las Claro que sí. personas. Claro que sí, profesor. Muchas gracias. Yo me despido, soy Carlos Grosso y nos encontraremos en otro video aquí en Latin Pyme. Y recuerden, aquí nos importa realmente qué es lo que pasa en el mundo empresarial. Hasta pronto.